Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84:2. Bienvenidos al estudio, el libro de Salmos. Comentario de la lección de Escuela Sabática 2024. Primer trimestre. Lección 11. El anhelo de Dios en Sión. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. Los cantos de Sión son himnos alegres que magnifican la belleza de Sión y la soberanía del Señor, quien reina desde su monte santo. Muchos de estos salmos fueron compuestos por los hijos de Coré, quienes experimentaron de primera mano la bendición de la casa del Señor como músicos del templo, primer libro de Crónicas 6:31 al 38, y como guardianes de las puertas del templo, primer libro de Crónicas 9:19. ¿Qué hace que Sión sea fuente de esperanza y alegría? Sión representaba la viva presencia de Dios entre su pueblo. Así como el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, Deuteronomio 7:6, Sión es el monte elegido de Dios, Salmo 78:68, 87:2. Dios reina desde Sión, Salmo 99:1 y 2, y fundó su templo también en Sión, Salmo 87:1. Así pues, Sión es un lugar de bendiciones y de refugio divinos. A menudo se hace referencia a Sión en paralelo, o incluso en forma indistinta, con Jerusalén y el santuario, el centro de la obra de salvación de Dios para el mundo antiguo. Las bendiciones de Sión desbordan hasta los confines de la tierra, porque la persona y la gracia del Señor superan los límites de cualquier lugar santo. Sión es el gozo de toda la tierra, Salmo 48:2, y proclama que toda la tierra pertenece a Dios. Los atrios de Sión. Un día en tus atrios, es mejor que 1000 fuera de ellos, Salmo 84. Lee Salmo 84:1 al 4. ¿Por qué el salmista anhela habitar en el santuario? El salmista anhela y ardientemente desea hacer del santuario su morada permanente, para poder estar cerca de Dios para siempre. Salmo 84:1, 2. La presencia viva de Dios, Salmo 84:2, hace del santuario un lugar único. En el santuario, los adoradores pueden contemplar la hermosura del Señor, Salmo 27:4, ver también Salmo 63:2, y estar satisfechos del bien de tu casa, Salmo 65:4. En Salmo 84, la felicidad incomparable se alcanza en la relación con Dios, que consiste en alabarlo, Salmo 84:4, hallar fortaleza en Él, Salmo 84:5, confiar en Él, Salmo 84:12. El santuario es el lugar donde se alimenta esa relación mediante el culto y la comunión con los demás creyentes. La presencia viva de Dios en el santuario permite que los fieles vislumbren el glorioso reino de Dios y saboreen la vida eterna. ¿Qué pasa con los que allí acuden? Salmo 84:6. Convierten el pesar en bendición. Salmo 84:7. Crecen cada día en poder. Este salmo muestra que las bendiciones de Dios se irradian desde el santuario. Primeramente, las reciben los que sirven en el santuario, Salmo 84:4. Luego, los peregrinos que van camino al santuario, Salmo 84:5 al 10, y finalmente llegan hasta los confines de la tierra. La espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de los peregrinos, Salmo 84:7. Mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador, en el caso de los peregrinos que van camino al santuario su fuerza aumenta cuanto más se acercan a él. Incluso cuando se alejan físicamente del santuario, los hijos de Dios siguen llevando el sello del santuario de Dios al vivir una vida digna, Salmo 84:11, que caracteriza a los justos que entran en el santuario del Señor, Salmo 15:1 y 2. Así, los que permanecen con Dios mediante la fe reciben su gracia, independientemente del lugar donde se encuentren. La paz de Sión, Salmo 122. Lee Salmo 122:1 al 5. ¿Cuáles son los sentimientos de los adoradores al llegar a Jerusalén? ¿Qué esperan encontrar en Jerusalén? Los sentimientos son de alegría, de alabanzas y adoración. Salmo 122 pertenece a un grupo de salmos llamados graduales, de ascensión, o de los peregrinos. Salmo 122 expresa el gozo y la emoción de los peregrinos al llegar a Jerusalén. Las peregrinaciones a Jerusalén eran ocasiones gozosas, en las que el pueblo de Dios se reunía 3 veces al año para conmemorar la bondad de Dios hacia ellos en el pasado y en el presente, Deuteronomio 16:16. Jerusalén era el centro de la vida de la nación, porque contenía el testimonio dado a Israel, Salmo 122:4, y las sillas del juicio, Salmo 122:5. El testimonio dado a Israel se refiere al santuario, que a veces se llamaba el tabernáculo del testimonio, Números 1:50, y contenía el arca del testimonio, Éxodo 25:22. Las sillas o tronos, dispuestas para juzgar, representan el sistema judicial de Jerusalén, segundo libro de Samuel 8:15. Por lo tanto,
La peregrinación era el momento en que se podía buscar y obtener justicia. La fidelidad a Dios y la administración de justicia al pueblo nunca debían separarse. Lee Salmo 122, 6 al 9. ¿Cuál es la oración principal del pueblo de Dios? Lo que más destaca del Salmo 122 es la oración por la paz. Paz para ser prosperados, Salmo 122, 6. Paz para tener descanso, Salmo 122, 7. Paz para vivir en armonía, Salmo 122, 8. El Salmo nos enseña que la oración por el bienestar de la comunidad de fe debe ser el tema principal de las oraciones de los hijos de Dios, porque únicamente un pueblo de Dios fuerte y unido puede proclamar las buenas nuevas de la paz y la salvación de Dios al mundo. Juan 13, 34 y 35. ¿De qué formas prácticas podemos esforzarnos por lograr la armonía entre nosotros como iglesia ahora, en medio de un mundo quebrantado? Sión, el hogar de todas las naciones, Salmo 87. Lee Salmo 87, 1 y 2. ¿Qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Ser elegida y amada. Salmo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión, Salmo 2:6 y 15:1. En el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo, Salmo 99:2, Isaías 2:2, Miqueas 4:1. Salmo 87 se refiere a Sión como montes, para resaltar su majestad, Salmo 133:3. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob, Salmo 87:2, lo que expresa la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en el lugar elegido y de la forma prescrita. Lee Salmo 87, 3 al 7. ¿Qué cosas gloriosas se dicen de Sión? El registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento, Nehemías 7:5, Lucas 2:1 al 3. 3 veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad, y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión, Salmo 87, 4 al 6. Ningún lugar podría enseñar mejor el plan de redención. Por eso cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Salmo 87, 3. La salvación que emana de Sión atrae a gentes de todas las naciones. Todos los que acepten esta salvación serán inscritos como nacidos en Sión. Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles y a su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo, Romanos 3:22 y 10:12, Gálatas 3:28 y 29, Colosenses 3:11. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra, Daniel 2 versos 34, 35, 44 y 45, y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo, Mateo 13:32. Estos pasajes reflejan la buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la Iglesia de predicar el Evangelio a toda nación, Mateo 28, 18 al 20. ¿Cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los tres ángeles? Seguridad y paz en Sión, Salmo 46. Lee Salmo 46, 1 al 7. ¿Cómo se describe el mundo en forma poética? El Salmo ofrece una vívida descripción del mundo en crisis, y lo retrata con imágenes de desastres naturales de una intensidad sin precedentes, Salmo 46, 2 y 3. La imagen de las aguas turbulentas suele representar a las naciones rebeldes, y los diversos problemas que los impíos causan en el mundo, Salmo 93, 3 y 4, 124, 2 al 5. Del mismo modo, en Salmo 46, las imágenes de las calamidades naturales representan el mundo controlado por las naciones que desatan guerras, Salmo 46, 6. Evidentemente, es un mundo sin el conocimiento de Dios, porque Dios está en medio de su pueblo, y donde Dios mora abunda la paz, Salmo 46, 4 y 5. Sin embargo, aunque el mundo lo rechaza, Dios no abandona al mundo. Dios está presente en el mundo porque está en medio de su pueblo. En otras palabras, sin importar las malas condiciones, la presencia de Dios está aquí, en el mundo, y podemos obtener esperanza y aliento del conocimiento de esta verdad fundamental. El Señor, que es el refugio perfecto, es la fuente de la paz y la seguridad duraderas de Sión. La palabra que destaca la seguridad de Sión es aunque la tierra sea removida. Salmo 46, 3. Aunque el mundo está convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él.
La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta. Mateo 8:23 al 27. La pregunta que se plantea es, ¿dejará Dios al mundo a merced de sus decisiones y de sus acciones destructivas para siempre? Lee Salmo 46, 6 al 11. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la violencia y la destrucción del mundo? Dios responde con tal grado de disgusto que su palabra, que había creado la tierra, ahora hace que la tierra se derrita. Salmo 46, 6. Sin embargo, el derretimiento no termina en destrucción, sino en renovación. Observa que Dios extiende su paz desde Sión hasta los confines de la tierra. Dios hará cesar las guerras y extinguirá los instrumentos de destrucción que las naciones impías utilizaron para traer opresión al mundo. Salmo 46, 9. Esta es la gran esperanza que tenemos los cristianos, que se verificará en la segunda venida de Jesús, y ese será el momento definitivo. Por eso nos pide, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. ¿Cómo aprendemos a tener paz y a confiar en Dios en medio de un mundo que, efectivamente, tiene tanta agitación? El monte inamovible de Sión, Salmo 125. Lee Salmo 125, 1 y 2. ¿Cómo se describe aquí a los que confían en Dios? A los que confían en el Señor se los compara con el monte Sión, símbolo de firmeza y fortaleza. La magnífica vista de las montañas que rodeaban la ciudad de Jerusalén inspiró al salmista a reconocer la certeza de la protección divina. Salmo 5:12, 32, 7 y 10. A diferencia de los montes dominados por los impíos, que son zarandeados por los mares. Salmo 46:2, la impresionante durabilidad del monte sobre el que se asentaba Jerusalén inspira una profunda confianza. La confianza en la protección de Dios se hace aún más audaz ante la dolorosa realidad, en la que el mal parece prevalecer con tanta frecuencia. Sin embargo, incluso en medio de ese mal, el pueblo de Dios puede tener esperanza. Lee Salmo 125, 3 al 5. ¿Qué tentación tienen los justos? ¿Cuál es la lección para nosotros? Los hijos de Dios pueden sentirse desanimados por el éxito de los impíos, y quizás se sientan tentados a seguir sus caminos. Salmo 73, 2 al 13, y 94, 3. Sin embargo, la tremenda estabilidad del monte de Sión puede proteger a los que se apartan del Señor. No hay seguridad para nadie que no esté dentro del perímetro de Sión. El pueblo sigue teniendo libertad para extender sus manos a la iniquidad. Salmo 125, 3 y apartarse por sendas tortuosas. Salmo 125, 5. El Señor es justo y juzgará a quienes persistan en su rebeldía, junto con otros pecadores impenitentes. Este es el llamado al pueblo de Dios para que permanezca inconmovible en la fe y la confianza en el Señor, del mismo modo que el monte Sión es su refugio inconmovible. Es decir, aun cuando no entendemos las cosas, podemos seguir confiando en la bondad de Dios. Hay misterios demasiado profundos en la palabra de Dios para que la mente humana los explique, o siquiera los entienda realmente. Pero no tenemos motivo para dudar de la palabra de Dios porque no podamos comprender los misterios de su providencia. Por doquiera se ven maravillas que superan nuestro conocimiento y que no comprendemos. ¿Vamos entonces a sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podemos sondear? La dificultad estriba únicamente en la debilidad y las limitaciones de la inteligencia humana. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino, y no debemos dudar de su palabra porque no podamos entender los misterios de su providencia. El Salmo 125 nos muestra una gran enseñanza. Salmo 125, 1. Los que confían en Dios son inamovibles. Salmo 125, 2. Dios está siempre haciendo bien a su pueblo. Salmo 125, 3. La maldad no reinará siempre, no dejemos de confiar. Salmo 125, 4. Dios está siempre haciendo bien a su pueblo. Salmo 125, 5. Si dejamos de confiar, seremos destruidos. El compromiso de no olvidar a Sión es una promesa implícita de los peregrinos del Señor, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Dios te bendiga.